Perfecto. En la sesión anterior terminábamos con el punto sobre cómo es el abogado diligente en casos preventivos sobre IA comercial, para que así exista el caso válido y por ende la IA comercial válida gracias a un cumplimiento por ende integral, por ende permanente del derecho en los casos vinculados con IA comercial. Y ahora explicaré el deber ser jurídico del abogado en la solución de conflictos sobre IA comercial, complementando lo que he indicado a lo largo del webinar. Entonces, frente a cómo es el abogado diligente, la forma del abogado diligente, cómo debe existir el abogado jurídicamente para ser diligente en la solución de conflictos sobre IA comercial, hay que tener en cuenta que el primer paso de la metodología que debe emplear, aplicar para lograrlo es detectar el problema jurídico, es decir, el deber ser jurídico, es decir, detectar cómo debe existir el caso jurídico correctivo para ser válido, es decir, para que se logre solucionar el conflicto. Y dentro de ello se trata precisamente de detectar, o sea, propiamente se trata de detectar cómo existen, cómo aplican los elementos de la libertad en relación con el caso, a la medida del caso, cómo proceden los elementos de la libertad en relación con el caso y en ese sentido pueden tener claro cómo es la forma en la cual cada persona, como ser humano y como organización de los sectores público y privado, debe existir en la medida del caso para que, por favor, en ese sentido, se logre gracias a que cada quien asuma ello, y no solo por favor, sino para que propiamente como mandato, como deber ser jurídico, cada persona actúe con base en su deber ser jurídico, cumpla con la libertad y desde ese punto de vista, de esa forma, se logre el caso correctivo válido y propiamente se logre la solución del conflicto. Entonces, la solución del conflicto se da cuando propiamente cada una de las personas conocen y atienden la forma de la libertad a la medida de lo que les corresponda jurídicamente. Y por eso se trata de la solución del conflicto. Lo justo jurídicamente consiste en que se logre que el caso correctivo se base en lo jurídico y no con base en lo antijurídico. Es decir, que cada quien aplique la libertad según cómo la debe ejercer, según cómo le vaya procediendo y propiamente proceda en el caso. Y esa es la forma en la cual se aclara la forma jurídica del conflicto y dentro de ello la forma en la cual ha existido la culpa, es decir, la forma en la cual se ha causado, ha ocurrido, ha existido el conflicto y dentro de ello la forma en la cual existe la consecuencia de la culpa y dentro de ello como consecuencia la forma en la cual se debe asumir la consecuencia de ello y después se debe lograr. Igualmente dentro del caso correctivo, una vez dentro del caso correctivo se ha aclarado ello al actuar válidamente cada una de las personas en el caso correctivo, se debe lograr que se asuma la consecuencia de ello, voluntariamente como regla general por parte del culpable o de cada culpable si son varios los causantes del conflicto, a la medida de la culpa de cada quien, porque por ende la culpa por supuesto es personal, esa es la medida de cada persona porque la culpa es de una persona, entonces no se agrupan las culpas, cada quien debe asumir lo que le corresponda jurídicamente, y si no existe la asunción voluntaria, la atención voluntaria de lo que corresponda jurídicamente frente al culpable, se trata de la aplicación, por ende, de la forma óptima, de la forma más efectiva, más óptima, más ágil posible, de asumir la consecuencia de la culpa a nivel coactivo. Es decir, para que esto quede claro, se trata de la asunción de la consecuencia de la culpa de una forma válida, por ende válida, coactiva, y así, una vez se asume ello, se termina el conflicto. Es decir, se soluciona el conflicto y por ende termina el caso correctivo. Y por eso esa es la forma de lo conocido como cosa juzgada. Es la forma de terminar el conflicto porque se logra lo jurídico. Y para lograr lo jurídico, entonces hay que primero aclarar el deber ser jurídico, ¿cierto? Del caso correctivo, es decir, del proceso para solucionar el conflicto y propiamente del caso en general, del todo del caso y por ende dentro de ello del todo del proceso existente en relación con él y dentro de ello del todo del procedimiento creado por la unión, por el resultado de la unión de cada uno de los procedimientos existentes en el caso. Y así es que se aclara cómo debe existir el caso correctivo y cuando ello se aplica, precisamente se aclara cómo ha existido el conflicto, la forma jurídica del conflicto y dentro de ello la forma de la culpa, cómo se ha causado el conflicto por parte de cada persona causante de él y cómo se debe asumir la consecuencia de ello y posteriormente en el caso correctivo igualmente al actuarse válidamente, al ser un caso correctivo por ende válido, se aclara cómo
es la forma en la cual se va a asumir la consecuencia de la culpa y propiamente se logra que se asuma la culpa, la consecuencia de la culpa, que se asuma la responsabilidad en relación con la culpa, que se asuma la consecuencia de la culpa voluntariamente o coactivamente, por ende válidamente, de una forma válida, de una forma jurídica conforme a lo procedente jurídicamente, y así se termina el conflicto. Y por eso es que una vez se logra ello, el caso termina, el conflicto se soluciona y sobre esos hechos no se puede hacer un caso nuevo porque ya se ha terminado. Pero cuando realmente se han atendido todos los hechos del caso, porque si, por ejemplo, se asume la culpa por parte de una persona, pero existen asunciones pendientes por parte de otros culpables, frente a eso debe darse un caso porque no se ha dado el caso precisamente de asunción de esa consecuencia. O sea, todo depende de lo que se asuma realmente, de lo que existe en el caso. Pero entonces, para que esto quede claro, para que se logre precisamente la solución del conflicto, se debe precisamente, en primer lugar, obtener la claridad de cómo se debe asumir la consecuencia de ello. Es decir, se debe dar una decisión válida sobre la forma en la cual se soluciona el conflicto, sobre la forma en la cual se debe solucionar el conflicto, ¿cierto? Y esa decisión se puede dar entre las partes o por parte de un tercero que exista válidamente cuando precisamente el tercero sea válido, actúe válidamente y por ende logre una decisión válida, es decir, la decisión mediante la cual se aclare lo procedente jurídicamente en relación con la forma de asumir la consecuencia de la culpa en relación con el conflicto vinculado con IA comercial, ¿cierto? Y después de ello se trata de que se cumpla con la decisión, es decir, de que se asuma la consecuencia de la culpa, por ende de la forma indicada en la decisión, por ende válida, y así es que se termina el conflicto. Y por supuesto, si la actuación de una de las partes o de un tercero existente en el caso correctivo es inválida, el abogado diligente, precisamente al conocer y aplicar la libertad jurídica, es decir, lo válido, es decir, lo procedente jurídicamente, lo permitido jurídicamente, debe controlar lo inválido, precisamente, en lo que dependa de su abogacía, según lo que esté a su cargo jurídicamente, y así, precisamente, es que ello no es vinculante, lo antijurídico, se aclara que ello no es vinculante y se logra que exista la decisión válida, es decir, lo vinculante, y esa sí es la que se debe, esa es la que se debe cumplir, y cuando se cumple se termina el conflicto. O sea, que el abogado diligente se basa en que el caso exista válidamente, el caso correctivo exista válidamente para que se solucione el conflicto, y para lograrlo dentro de ello debe detectar todo lo antijurídico, todo lo inválido que vaya existiendo, y por ende debe controlarlo con la forma, por ende, más óptima jurídicamente, y así se logra que todo vaya existiendo válidamente hasta que exista válidamente, siendo la regla general que todo vaya existiendo válidamente y que solo por excepción algo sea antijurídico y se deba controlar, para que así solo exista lo jurídico, lo válido, y por ende así quede claro cómo se debe asumir, es decir, sea la forma por ende válida de asunción de la forma en la cual se debe asumir propiamente la consecuencia de la culpa y posteriormente de una forma igualmente válida, de una forma válida, se asuma por ende totalmente, por ende óptimamente, efectivamente, la consecuencia de ello. Y así existe la solución del conflicto. Como indiqué previamente, esto no hace que los derechos y deberes inaplicados y propiamente que la forma de inaplicación de la libertad, que la forma en la cual se ha inaplicado la libertad una vez existido el conflicto, se aplique porque se ha inaplicado, porque una vez existe el conflicto, es decir, el incumplimiento del derecho, alguna forma de incumplimiento del derecho, es decir, alguna forma de culpa, las personas no pueden continuar ejerciendo la libertad. Y por ende se afecta tanto la persona culpable, porque una vez se incumple con el derecho ya es inejercitable, inejercible, inaplicable su libertad, y a la vez las víctimas de ello, las terceras personas, las demás personas en el caso, que hayan ido actuando diligentemente, es decir, aplicando la libertad, pero que una vez ocurre el efecto, es decir, una vez propiamente ocurre la culpa, no pueden continuar actuando libremente jurídicamente, es decir, aplicando la libertad, porque no lo pueden hacer, porque como todo está conectado, como no existe la aplicación de la libertad por parte de cada quien en el caso, porque ha existido un incumplimiento, es decir, una actuación por fuera de la libertad, esto hace inviable que se ejerce la libertad, y como en el caso precisamente donde ha existido el conflicto, es decir, en el caso preventivo, no se detectó y solucionó el conflicto por ende válidamente por parte de cada una de las personas, el caso precisamente ahí se complejizó por la culpa y se tuvo que iniciar un caso correctivo para solucionar el conflicto. Entonces, la justicia a nivel correctivo no significa precisamente restablecer por ende totalmente
lo afectado negativamente con el conflicto, sino solo lo que se pueda restablecer y propiamente se trata de que se compense lo que se pueda compensar y en definitiva de solucionar el conflicto, ¿cierto? Por eso reitero, la única forma en la cual existe validez, es decir, cumplimiento, es decir, libertad, por ende jurídica plenamente, es a nivel preventivo, pero a nivel correctivo es válido el que se solucione el conflicto porque es la forma en la cual precisamente se supera una controversia, se dirime por ende válidamente un conflicto, se soluciona el conflicto. Esa es la forma de la justicia correctiva, pero como nos damos cuenta, la única forma en la cual lo jurídico existe totalmente es a nivel preventivo. Pero de todas maneras, para solucionar el conflicto, o propiamente, pero para que esto quede claro, la forma del abogado diligente en la solución del conflicto consiste precisamente en el conocimiento por ende total y aplicación por ende total de lo jurídico en el caso correctivo para lograr solucionar el conflicto. Solo se soluciona el conflicto sobre IA comercial en el caso correctivo cuando se atiende, cuando se conoce y atiende, por ende totalmente, lo jurídico, lo procedente jurídicamente. Porque reitero, esa es la forma en la cual se aclara cómo ha existido el conflicto, se aclara la forma jurídica del conflicto y por ende la forma en la cual se debe asumir la consecuencia de ello y se logra que se asuma válidamente la consecuencia de ello voluntariamente como regla general o excepcionalmente a nivel válido coactivo, de una forma coactiva válida. Entonces, lo jurídico igualmente es determinante en la solución del conflicto y solo existe la solución del conflicto cuando existe el cumplimiento por ende total del derecho, es decir, cuando existe validez jurídica en el caso correctivo. Y por eso cuando no existe validez jurídica, el conflicto no se soluciona, se complejiza cada vez más, existe la complejidad antijurídica y por ende se da un desgaste antijurídico, un desgaste innecesario. Mientras que cuando el enfoque es la justicia, es decir, lo ajustado a lo jurídico a nivel correctivo, pues si esto se logra inicialmente, por ende, la forma más óptima es el ideal jurídico y si no se logra, el abogado debe ser diligente en detectar, por ende, de manera ágil, óptima, lo antijurídico y en controlarlo, precisamente ejerciendo la acción jurídica más óptima hasta que se logre que exista lo jurídico y por ende se logre que exista la solución del conflicto. Y por eso no se trata de que todo sea apelable, en general controlable, no, cuando sea lo justo no hay que controlarlo, porque es lo justo, lo ajustado a lo jurídico, lo conforme con lo procedente jurídicamente, con la libertad y por ende con el límite jurídicamente. Porque al controlarse lo justo, lo jurídico se genera, como indiqué, una situación de complejidad innecesaria, un desgaste antijurídico, una complejización antijurídica. Por ejemplo, si se da un fallo en primera instancia válido, ¿para qué se debe objetar si es lo válido? Pero ese es el tema de la cultura jurídica, que todos se enfoquen en ello. O si incluso se logra una decisión de última instancia a nivel de un Estado de Derecho y esa decisión es válida jurídicamente y se controla a nivel de una instancia internacional, pues eso es un desgaste antijurídico. Hay que respetar y aplicar y basarse en lo jurídico. En eso consiste el profesionalismo jurídico, el abogado diligente en la solución del conflicto. Y también por eso, reitero, como decía previamente, entre todos los abogados debe existir un enfoque en lo jurídico y precisamente si existe un culpable, el abogado representante del culpable o el equipo de abogados, si son varios los representantes del culpable, deben reconocer ello y deben lograr que asuma la consecuencia de ello. Pero obviamente esto va de la mano con que como indiqué y complementándolo, con que la forma de asumir el conflicto debe basarse en lo jurídico, no en lo antijurídico. Y por eso la forma de asumir la consecuencia de ello debe ser basada en la forma de la culpa en la que se ha incurrido, que ha existido precisamente en la causación del conflicto. Es decir, debe basarse en la forma en la cual se ha causado, se ha ocasionado el conflicto. Debe basarse en la forma de ocasión, de causación, de existencia del conflicto. Porque si no existe una situación de exceso antijurídico, algo no conforme con lo procedente jurídicamente, y eso el abogado lo debe controlar, porque puede ser válido el que se defina que una persona es culpable, pero puede ser inválida la forma de definir la forma en la cual se debe asumir la consecuencia. Entonces ahí también precisamente el abogado se debe basar en lo jurídico y controlar ello hasta que se logre lo conforme jurídicamente lo que se debe asumir. Entonces se trata, como nos damos cuenta, de la solución correctiva del conflicto y a nivel preventivo igualmente de la solución del conflicto que existe en el plano preventivo, cuando cada una de las personas en el caso preventivo detectan y solucionan el conflicto válidamente y así existe la justicia preventiva y correctiva sobre IA, lo justo, lo ajustado a lo jurídico a nivel preventivo y correctivo en casos sobre IA, en casos relacionados de alguna forma con inteligencia artificial comercial. O sea, esto solo se logra para que quede claro conociendo y aplicando a nivel jurídico profesional los fundamentos del derecho. Entonces, como nos damos cuenta, no es que los abogados tengan un conocimiento total, absoluto del derecho porque obtuvieron su
título de abogados, que es algo muy valioso, sino que entre más se estudia el derecho, más se detectan sus elementos. O sea, hay que estudiar constantemente y aplicar de una manera cada vez más simple los elementos del derecho, los fundamentos jurídicos, la forma de la libertad, los elementos de la libertad y por ende de su límite. Y esa es la solución, por ende óptima, por ende simple, por ende contundente, por ende universal, de manejar, por ende diligentemente como abogados, asuntos, casos, relaciones jurídicas que se vinculen de alguna forma con IA comercial a nivel preventivo y correctivo. Entonces, ¿cuál es la metodología jurídica óptima que debe conocer y aplicar el abogado para detectar el problema jurídico y lograr su correspondiente solución jurídica en casos preventivos, en cuanto a casos preventivos sobre IA comercial? Como lo indiqué, debe detectar el deber ser jurídico, la forma en la cual procede la libertad en general, en relación con el todo de la forma del caso, y para que esto quede claro, complementando lo dicho previamente, y en específico a la medida de la forma de cada persona en el caso. Esa es la forma en la cual se aclara el problema jurídico, se detecta el problema jurídico, porque es la forma en la cual se aclara cómo debe existir el caso jurídico a nivel preventivo. Y la solución, como indiqué, es lograr aplicar ello, aplicar de alguna forma ello, y así existe el caso válido, porque existe con armonía jurídica y por ende existe la IA comercial válida al existir en el caso válido, dentro del caso válido, en relación con el caso válido. Entonces, esto es importante porque el enfoque general, lamentablemente, en relación con la abogacía, es que el problema jurídico se basa en lo correctivo y por eso se basa en cómo debieron ser las cosas jurídicamente frente a un conflicto que ha existido en un caso y que se ha llevado al plano, a la dimensión, al nivel correctivo. No, aquí se trata es de detectar precisamente de manera oportuna y por ende integral cómo debe existir, cómo debe ir existiendo el caso correctivo, el caso preventivo, para ir logrando que vaya existiendo con armonía jurídica y por ende lograr que el caso sea válido y por ende que la IA comercial sea válida. Y esto solo se da teniendo un conocimiento de alto nivel jurídico, porque es la forma de ir descifrando todo esto y de irlo atendiendo a la medida en lo que vaya dependiendo, a la medida de lo que vaya dependiendo del abogado, a la medida de lo que esté a cargo jurídicamente del abogado, de lo que dependa de lo que sea de responsabilidad jurídica del abogado. Y por eso es que en lo que sea previsible el abogado debe anticiparse, debe prever ello. Porque además, según el caso preventivo vinculado con IA comercial, pueden existir todas o algunas, o solo una, de las etapas de existencia de la IA comercial. ¿Cuáles son las etapas? En primer lugar, la ideación, o sea, son dos etapas principalmente de la forma de la existencia de la IA comercial. La primera etapa en general, total, se llama es lo que yo he detectado, esa es mi teoría. La forma de explicar esto de manera clara, mi metodología jurídica de entrenamiento de abogados en el tema, de entrenamiento jurídico de abogados en el tema. Entonces, la primera parte de la existencia de la IA comercial es la creación de la IA comercial. Y la segunda parte es la interacción de alguna forma ante un producto de IA comercial una vez, por ende, sea creado porque no es suficiente con que la IA comercial se cree para que exista válidamente, sino que en el caso, una vez se crea, a la vez debe interactuarse con esta, con el producto, ante el producto, en relación con el producto, válidamente, de una forma válida, para que así el todo de IA comercial, para que así la IA comercial exista válidamente. Entonces, estas son las dos partes de la existencia, de la forma de la existencia de la IA comercial. Y recordemos que, como indiqué inicialmente, la IA comercial es un producto creado por el resultado de la unión de los bienes y servicios que involucre, y reitero, es un producto de naturaleza jurídica comercial, mercantil, es decir, basado en el ánimo de lucro. Y por ende se trata del lucro válido, es decir, de que exista el beneficio, el provecho válido por parte de la empresa mercantil como consecuencia de hacer que su IA, en lo que le corresponda jurídicamente, exista con validez jurídica, es decir, como consecuencia de lograr que en cada caso vinculado con IA comercial, el caso exista válidamente, en lo que dependa de esta. Y si a la vez las demás personas vinculadas con la empresa mercantil existen diligentemente, el caso existe válidamente y por ende la IA existe válidamente porque es una IA creada válidamente y que se interactúa ante ella válidamente. Por eso el todo de la IA es válido. Y a nivel correctivo, todo esto sirve para detectar, ahí sí, cómo debió existir ello y cómo no se cumplió por parte de quien haya sido culpable, por parte de quien haya ocasionado el conflicto, y es la forma, por ende, de aclarar la consecuencia de la culpa y posteriormente, en el caso correctivo, se aclara cómo se debe asumir válidamente ello y si se asume ello por parte del culpable o de cada culpable, si son varios, se soluciona el conflicto sobre ya comercial. Entonces, preventivamente, este es el enfoque, ¿cierto? Un enfoque
donde proactivamente se debe ir detectando cómo debe ir existiendo el caso y se debe ir logrando que vaya existiendo conforme a ello con armonía jurídica, con conformidad jurídica y así va existiendo la IA comercial válida y propiamente existe la IA comercial válida. Entonces, reitero, las dos partes de la existencia válida, de la forma de existencia válida de la IA comercial son la creación válida de la IA comercial y la interacción válida ante el producto de IA comercial, ante la IA comercial, la interacción válida ante la IA comercial. Entonces, frente a la creación válida de la IA comercial, hay varias etapas, que son la ideación de la IA comercial, las ideas en relación con cómo va a existir la IA comercial. Y la conclusión de esa etapa debe ser precisamente la idea válida, la idea mediante la cual se aclare cómo la IA va a coincidir, va a corresponder con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual aplique la libertad y dentro de ello el límite jurídicamente en relación con el producto. Entonces, la fase de ideación. Después de la fase de ideación se debe dar, o propiamente se da, existe la fase de diseño, donde se concreta, se aterriza, se instrumentaliza la conclusión final, la conclusión de la fase de ideación y se logra el modelo general, el modelo del producto de IA comercial. Fase de diseño de la IA comercial, el diseño de la IA comercial. Y después del diseño se da el desarrollo y como tal la producción, por ende final definitiva del producto de la IA comercial, la producción definitiva final de la IA comercial. Entonces, en cada una de estas etapas debe existir validez jurídica y por ende cada uno de los seres humanos y en general cada una de las personas, como seres humanos y como organizaciones, y propiamente en definitiva, como indiqué en la sesión anterior, cada uno de los seres humanos debe existir con validez jurídica de una forma válida, diligentemente, para que así la IA se cree válidamente y después, una vez existe el producto válido, el producto de IA comercial de una forma válida, una vez se ha creado, una vez es creada la IA válida, se debe interactuar ante esta de una forma válida. Y la interacción válida por parte de una persona como ser humano y como organización, y dentro de esta por parte de los seres humanos que la representen, debe existir de una forma válida. La interacción ante el producto de IA comercial, la interacción ante la IA comercial debe ser válida, debe existir de una forma válida, y esto se da según cómo existe la interacción, porque la interacción no solo se da bajo la forma jurídica, bajo la naturaleza jurídica de usuario, se puede dar de otras formas. Puede existir una interacción como usuario y el usuario puede ser una organización y dentro de esta cada ser humano que tenga el perfil válido para ser usuario del producto de IA comercial, según el caso, o puede ser una persona natural, un ser humano, como tal directamente el usuario, o puede que sea la interacción como no usuario. La interacción puede darse como no usuario, bajo una forma de no uso. Por ejemplo, cuando se da un control por parte de una persona como organización o como ser humano de los sectores público o privado a nivel nacional, extranjero o internacional, y ese control se puede dar de muchas formas. Por ejemplo, puede ser una auditoría a nivel del sector privado para detectar la brecha, es decir, la situación de coincidencia o incoincidencia entre la forma de la IA con el deber ser jurídico, con cada uno de los elementos de la libertad, es decir, con la forma en la cual cada uno de los elementos de la libertad aplica en relación con esta, según cómo procedan a la medida de la IA comercial, y así detectar, o sea, dar un diagnóstico de cómo es el nivel de validez de cumplimiento de la IA y qué se debe ajustar, o si todo existe válidamente, o si nada es válido, ¿cierto? O puede ser un control por parte de una autoridad pública para detectar algo precisamente en ejercicio de una función pública en relación con la IA, y por eso cada interacción debe ser válida para precisamente no alterar antijurídicamente la IA porque según lo procedente, si es válido que haya un control sobre una IA comercial, esto debe darse precisamente con base en el debido proceso, que en última significa con base en lo permitido, en lo procedente jurídicamente, es decir, según la forma en la cual la libertad aplica en relación con ello por parte de cada persona vinculada con el control, a la medida de cada caso de control de una IA, ¿cierto? Entonces, hay muchos elementos aquí relacionados con la forma de la existencia de la IA comercial válida. Y estos elementos son, como indiqué, los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho. Entonces, la forma en la cual el abogado es diligente en relación con casos sobre IA comercial es conociendo y aplicando a nivel jurídico profesional los fundamentos del derecho, los elementos de la libertad y así a nivel preventivo aclara cómo debe existir el caso para ser válido jurídicamente y por ende dentro de ello cómo debe existir la IA para ser válida jurídicamente y debe aplicar la parte de la solución, es decir, debe atender la parte del deber ser jurídico que aclare en lo que dependa de su abogacía según lo que esté a su cargo. Entonces se trata precisamente del enfoque
basado en la validez jurídica, es decir, la coincidencia entre la forma del caso y dentro de ello la coincidencia entre la forma de la IA comercial con la forma del deber ser jurídico, es decir, con la forma de la procedencia, con la forma en la cual procede la libertad. Y por eso se trata de la validez jurídica entendida con que, como que, según la forma en la cual vaya existiendo el caso, cada forma, cada momento del caso vaya coincidiendo con el deber ser jurídico y dentro de ello entonces consiste en que, según cómo vaya existiendo la IA comercial, vaya coincidiendo con el deber ser jurídico, vaya teniendo armonía jurídica, vaya existiendo de una forma armónica jurídicamente. Por eso es que aquí, como indicaba, la labor proactiva consiste en ir detectando cada problema jurídico según cómo vaya existiendo el caso e ir logrando la solución, es decir, ir logrando de alguna forma que el hecho, que cada hecho del caso vaya existiendo con armonía jurídica. ¿Y esto cómo nos damos cuenta solo se logra? Cuando se domina el derecho, o sea, cuando se conocen y aplican los fundamentos del derecho. Y dentro de ello, como indicaba frente a las normas, cuando se conoce cada una de las normas a nivel explícito, a nivel de su contenido y por ende alcance explícito, efecto explícito y para propiamente determinar el alcance, la forma de cada norma y por ende la forma de cumplirla, se debe armonizar eso explícito con lo implícito, es decir, con el trasfondo jurídico, es decir, con los fundamentos del derecho, para así saber cómo es que la libertad procede frente a la forma de cada norma y cómo lograr precisamente aplicar la libertad a la medida del alcance de cada norma y así lograr cumplir la norma, ¿cierto? Y por eso reitero, la armonía jurídica solo se da cuando se conoce y aplica el todo de lo jurídico, no cuando se enfocan los abogados en solo unas de las normas. Eso no logra armonía jurídica porque no existe la totalidad jurídica en el caso, la armonía jurídica por ende total. Porque como todo está conectado, porque ya indiqué previamente que una norma es todo lo que aclare lo jurídico, si una norma no se aplica, o sea, no se conoce o aplica, no se conoce o en definitiva no se aplica, aunque se conozca, no se logra armonía jurídica. Y por ende no existe la aplicación de la libertad porque no se aplican por ende todos sus elementos. Todo está conectado. Por eso es que el abogado es determinante y por eso es que en Legadly, hacemos abogados irreemplazables, porque los que se entrenan con nosotros tienen capacidad jurídica para lograr ello y por ende para manejar cualquier asunto jurídico preventivo y correctivo sobre IA comercial y por ende una IA los complementa, les potencia la forma de ejercer su actividad jurídica, pero no los reemplaza porque la capacidad jurídica, como nos damos cuenta el abogado con este nivel de profesionalismo jurídico es contundente, es irreemplazable. Por ende obtienen alta capacidad jurídica y por ende se basan en un alto rendimiento jurídico, obtienen una capacidad de alto rendimiento jurídico y por ende de una forma cada vez más simple van detectando los problemas jurídicos y propiamente el todo el problema jurídico de cada caso preventivo y correctivo sobre IA comercial a su cargo y van logrando por ende de una forma cada vez más óptima su solución. Es decir, que exista justicia, lo ajustado a lo jurídico, que el caso exista válidamente, en lo que dependa del abogado. Entonces se trata de la validez jurídica y dentro de la validez jurídica, por eso es que existe la eficacia y la seguridad jurídica. No es que exista por un lado la validez jurídica, por otro lado la eficacia jurídica y por otro lado la seguridad jurídica, sino que todo está conectado. Entonces se trata precisamente de la eficacia jurídica, que significa la aplicación de la libertad, por ende en la práctica, y la seguridad jurídica, es decir, la certeza de que el caso existe con conformidad jurídica. Y por ende, la validez jurídica incluye la prueba de ello. O sea, cuando se va actuando válidamente, se van logrando las pruebas de la validez. Y por eso, para que una prueba exista, se debe conservar para que se mantenga como prueba y cuando se deba presentar internamente entre las partes del caso o ante terceros durante la existencia del caso o en el futuro, se debe presentar precisamente de una forma que comunique la prueba, por ende, válidamente la prueba y precisamente para que esto quede claro, ello se debe complementar ello debe incluir propiamente la fundamentación jurídica de por qué ello jurídicamente es una prueba y dentro de ello aclarar, comunicar, por ende contundentemente, qué es lo que prueba jurídicamente y cuál es la consecuencia jurídica de ello. Y por eso se trata de la abogacía del derecho sobre IA comercial, de los abogados de lo jurídico, ¿sí? Y por eso lo jurídico no consiste en solo conocer la parte superficial, es decir, la capa externa, la última capa externa, la capa de la apariencia final de las normas, o sea, lo explícito, sino en el trasfondo jurídico también. Y por eso es que no se depende de una autoridad, por ejemplo, judicial, para que sea quien define el alcance de la norma, sino que el abogado diligente es quien debe conocer el alcance de la norma y precisamente quien controla que cada persona que actúe en el caso a nivel preventivo y correctivo actúe con base en lo jurídico y de no ser así es quien controla ello y ejerce por ende
dentro del control, la acción jurídica, la forma jurídica óptima, por ende válida, para que se controle ello y se declare que ello no es una norma, que no es válido y que por ende no es vinculante y quede explícitamente claro que eso no hace parte del derecho. Y así logre justicia, lo justo jurídicamente. Lo armónico con lo jurídico a nivel preventivo y correctivo. Entonces, a nivel preventivo es determinante esta metodología. La detección del problema jurídico, la forma de lograr la solución jurídica y precisamente dentro de lo que esté a su alcance y a la vez los no abogados vinculados con el efecto, el resultado de la abogacía que brinde el abogado, deben aplicar lo que les corresponda jurídicamente e incluso en lo que no se vincule con lo logrado por el abogado, deben de alguna forma lograr aplicar lo que les corresponda jurídicamente. Pero como el abogado se debe enfocar, el deber ser jurídico es que se enfoque en que el caso sea válido a nivel preventivo, pues debe precisamente compartir la información de una manera óptima, contundente, efectiva, integral, para que las personas existentes en el caso, las demás personas, conozcan ello y lo puedan aplicar de una forma por ende simple, ¿cierto? Por eso el abogado es un viabilizador, facilitador del derecho. Y solo lo logra facilitar, viabilizar cuando lo domina y por ende puede comunicar de una forma simple y aplicar de una forma cada vez más simple. Entonces, se trata de la forma de la metodología jurídica óptima en general para casos sobre IA comercial. Aquí explicaba en relación con casos preventivos, que igualmente explicaba para los casos correctivos, que pues se trata de entonces detectar cómo debió existir el caso donde existió el conflicto y cómo quienes fueron culpables precisamente no actuaron con base en ello. Es decir, se trata de aclarar cómo debió existir el caso donde existió el conflicto sobre IA y dentro de esa detección se detecta quiénes actuaron conforme a lo que se debió hacer, es decir, conforme a cómo se debió actuar jurídicamente y quienes no actuaron conforme a ello y quienes no hayan actuado conforme a ello son culpables y se aclara específicamente la forma de la culpa de cada culpable o del único culpable y dentro de ello se aclara la consecuencia de la culpa de cada quien o del único culpable y posteriormente se logra que se asuma la consecuencia de ello voluntariamente o en subsidio excepcionalmente como no existe lo voluntario cuando no exista de una forma coactiva válida, se logra que se asuma la consecuencia de ello y así se termina el conflicto, se soluciona el conflicto sobre IA. Entonces, en general, la forma de la metodología jurídica óptima para casos sobre IA comercial se basa precisamente primero en detectar si el caso es preventivo o correctivo sobre IA. Eso es importante. El primer paso de nuestra metodología, de la metodología que he creado para que de una forma jurídica óptima los abogados atiendan casos preventivos y correctivos sobre IA comercial, es detectar la forma del caso. Si es un caso preventivo, es decir, basado en el cumplimiento por ende integral del derecho, para que así el caso sea válido y como consecuencia la IA comercial existente en él sea válida. O si el caso es correctivo, es decir, basado en la solución de un conflicto, es decir, para la solución del conflicto que exista sobre IA comercial. Y una vez se detecte ello, se deben conocer y aplicar los indicadores jurídicos, es decir, los elementos de la libertad, es decir, los fundamentos jurídicos, ¿cierto? Es decir, los elementos del deber ser jurídico, es decir, el deber ser jurídico. Para así, a nivel preventivo, aplicar ello e ir logrando que el caso, con base en esos indicadores, vaya teniendo armonía jurídica o a nivel correctivo, precisamente como indicaba, para tener ello como referencia, los indicadores jurídicos como referencia de cómo se debió actuar y cómo quienes sean culpables no actuaron conforme a ello. Y a la vez los indicadores jurídicos sirven precisamente en el caso correctivo para definir la consecuencia de ello y la forma en la cual se debe asumir ello. Es decir, ahí es donde se logra que exista la forma por ende válida en la cual se debe asumir ello y por ende no exista un exceso antijurídico en la forma de definir cómo se debe asumir la consecuencia de la culpa, sino que sea una forma válida conforme a la forma de la culpa en la cual se debe asumir la consecuencia de la culpa, es decir, con proporción jurídica, con base en lo propiamente procedente jurídicamente, ¿cierto? Y se trata de que se asuma ello voluntariamente por parte del culpable o si no lo hace voluntariamente por una vía coactiva válida y así se soluciona el caso, o sea, el conflicto sobre IA comercial. Entonces el abogado debe en su metodología tener organizado el derecho, es decir, tener organizados los indicadores jurídicos, es decir, los elementos de la libertad, es decir, los fundamentos del derecho, y aplicarlos a la medida del caso a su cargo preventivo o correctivo sobre IA comercial. Entonces debe detectar el problema jurídico, ¿cierto? Basado precisamente en la detección de la forma jurídica del caso, es decir, de la naturaleza jurídica del caso, según el caso sea preventivo o correctivo, y a la vez, después de ello, debe lograr la solución jurídica, es decir, debe lograr una forma en la cual el caso coincida con el deber ser jurídico, como coincida con la forma en la cual el caso debe existir preventivo o correctivamente y sea un caso vinculado con IA comercial.
y así es como se logra el cumplimiento óptimo en lo que dependa de él y en lo que depende de los demás se logra el cumplimiento óptimo porque si el abogado aclara la forma de la solución jurídica, por ende de una manera simple, clara, óptima, los demás fácilmente pueden conocer y aplicar ello y así óptimamente se logra el caso válido, preventivo, correctivo sobre IA comercial. Por eso se trata por parte del abogado del conocimiento y cumplimiento óptimo del derecho y a la vez por parte de los no abogados. Así es como se logra el conocimiento y cumplimiento óptimo del derecho, porque se aclara de manera simple, contundente, organizada, integral, válida, profesional y por ende simple. ¿Cuáles son los indicadores jurídicos que rigen el caso que hay que tener en cuenta en el caso? O propiamente cómo el todo de los indicadores jurídicos aplican a la medida del caso y dentro de ello cómo cada quien los debe aplicar. Y así es como cada quien de una manera clara entiende ello y logra aplicarlos de una forma válida a la medida de cada quien. Y así existe el caso preventivo correctivo válido sobre ella comercial. Como se dan cuenta, por eso logré con mi metodología la solución jurídica óptima frente a la inteligencia artificial comercial y por eso en Legadly entrenamos a los abogados en nuestra metodología jurídica óptima para casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Entonces, se trata precisamente dentro de la forma de la metodología jurídica óptima para casos sobre IA comercial de la diligencia del abogado, de la optimidad del abogado, de la validez del abogado y por ende de su potenciación permanente, de su evolución como indicado a lo largo del webinar. Y por eso se trata de la claridad jurídica y por ende de una organización y por ende simplificación, armonía y evolución del derecho, es decir, de lo jurídico, y por ende un ejercicio, un cumplimiento a nivel profesional jurídicamente del derecho por parte del abogado. Entonces, como ejemplo, si existe un contrato comercial sobre IA comercial, en relación con un producto de IA comercial, ¿es válido que se decida totalmente por las partes? Pues depende del caso según cómo procede la libertad y por ende el límite jurídicamente en relación con el caso. Y así es como se tiene claridad sobre precisamente el problema jurídico, es decir, el deber ser jurídico frente al caso, donde existe la formación de un contrato y si se atiende a ello existe el contrato válido y por ende la IA comercial válida en lo relacionado con el contrato. Entonces, entra la pregunta, ¿el cumplimiento del derecho, incluido su efecto, es el todo del deber ser jurídico y por ende su conocimiento, el conocimiento del derecho, es solo una de sus partes y la otra parte de su aplicación? Sí. Solo se cumple con el derecho cuando en primer lugar se conoce, por ende totalmente y por ende frente a los abogados a nivel jurídico profesional y cuando como consecuencia de ello se aplica, o sea, se cumple con el derecho, se aplica ese conocimiento a nivel jurídico profesional. Y por eso es que así es como los abogados detectan el problema jurídico y la solución jurídica. Y por eso es que un no abogado no detecta el problema jurídico por ende integralmente, solo lo que le competa con su perfil de no abogado según cómo específicamente exista cada persona no abogada en el caso como organización y como ser humano. El abogado sí, y es quien lo debe lograr y quien precisamente se sujeta al deber ser jurídico para lograrlo. Es decir, quien lo debe y por ende puede lograr, porque lo debe lograr porque ese es el alcance de la abogacía y lo puede lograr porque el derecho aplica la medida como existe específicamente como abogado, concretamente en el caso. No se trata del superabogado en abstracto, sino del abogado profesional jurídico a la medida de cómo existe y por ende debe existir jurídicamente en el caso preventivo o correctivo a su cargo. Y por eso le entra la pregunta, ¿qué es jurídicamente la IA comercial responsable? ¿En qué consiste este concepto de IA comercial responsable? Responsible AI o propiamente Responsible Business o Responsible Commercial AI. ¿En qué consiste la IA comercial responsable? Incluido en qué consiste la IA comercial segura y dentro de ello en qué consiste la IA comercial confiable. Es la que es conforme con el deber ser jurídico, ¿cierto? Por eso le podemos poner etiquetas a la IA comercial como IA responsable, segura, confiable, pero en última significa la válida, la jurídicamente conforme, la conforme con lo jurídico. Entonces, el referente de IA comercial responsable sirve para preventivamente atender ello y lograr que exista con base en ello, o correctivamente para descifrar cómo debió existir y cómo no existió así y quién es o quién es el único culpable, quiénes son los culpables o si solo es uno, quién es el culpable y cómo se debe asumir la consecuencia de ello. Entonces se trata del derecho, de la juridicidad, ¿sí? Y por eso el cumplimiento del derecho significa el ejercicio de la libertad, incluido de su límite. Y por eso, reitero, el abogado necesita de una metodología y propiamente de una forma de cumplimiento del derecho para ser diligente, para actuar diligentemente en casos jurídicos preventivos y correctivos sobre vía comercial. Y por ende, lo determinante es el conocimiento de aplicación jurídica profesional a nivel jurídico profesional de los fundamentos del derecho, es decir, de los elementos de la libertad.
Esa es la forma de cumplir con el todo de lo definido mediante el derecho, es decir, de atender el todo de lo jurídico, de atender lo jurídico, de actuar jurídicamente a nivel jurídico profesional como, por ende, abogados de lo jurídico. Y por eso la metodología jurídica óptima es la forma de lograrlo, al ser la forma clara, por ende organizada, por ende simple, por ende precisa, por ende integral, es decir, efectiva, de lograrlo, de hacerlo. Y entre más se conocen los elementos de nuestra metodología, más se van logrando formas simples de lograr detectar el problema jurídico y lograr la solución jurídica en el caso preventivo o correctivo sobre IA comercial a cargo del abogado. Entonces, reitero, no se trata solo de enfocarse en la parte superficial de la norma, sino también en la profundidad de la norma y propiamente en la totalidad jurídica creada por el resultado de la unión de lo implícito y explícito jurídicamente. Y por eso la metodología jurídica es la solución práctica, nuestra metodología jurídica óptima. Y por eso la metodología se basa en el conocimiento, incluido la investigación jurídica profesional, ¿cierto? De lo jurídico, según el estado del arte, es decir, según lo que esté vigente, según el nivel de conocimiento que existe en el caso. Ese es el deber ser jurídico del abogado. Y entre más se van aclarando elementos, pues evoluciona el estado del arte, el deber ser jurídico, y por eso el abogado debe estar actualizado para ir estando siempre conforme al nivel de claridad jurídica y nivel de atención de lo jurídico que debe aplicar en su actuación como profesional del derecho, en su actuación jurídica profesional en cada asunto sobre ella a su cargo. Y a la vez el abogado debe ser partícipe de esa evolución, debe ir aclarando por su cuenta lo jurídico. En eso consiste la sabiduría jurídica, el abogado maestro, sabio jurídicamente. Y por eso se trata de la forma de lograr conocimiento y cumplimiento de lo jurídico, ¿cierto? Mediante preguntas diligentes y por ende la detección del problema y de la solución y por ende en general basados en la integralidad jurídica, que así va logrando avances jurídicos, el avance de lo jurídico y por ende mayor claridad y propiamente evolución. Entonces se trata de conocer las normas y propiamente el todo de la norma y propiamente el derecho, y por eso hay que tener claro que no existe jerarquización de lo jurídico. Todo lo jurídico es importante, se debe cumplir todo, porque todo está conectado para que exista validez. O sea, el abogado se debe basar en el todo de lo jurídico y atenderlo a la medida del caso y así es diligente. Y por eso no existe ponderación jurídica entre normas, derechos, deberes, principios, reglas o leyes. Todo es importante. Por eso el cumplimiento del derecho es cuando se atiende el todo de lo jurídico, es decir, el todo de la ley, el todo de lo conforme con lo jurídico, el todo de la forma de la libertad, es decir, cuando se logra el ejercicio de la libertad. Por eso el abogado se debe basar en aclarar la forma de la procedencia y la libertad, la forma de la libertad a la medida del caso y lo hace, logra esa claridad precisamente ejerciendo su libertad según cómo la debe ejercer, según cómo le aplique a la medida de cada caso a su cargo. O sea, ejerciendo la libertad va aclarando lo que debe aclarar y va logrando lo que deba lograr jurídicamente como abogado en el caso. Por eso se trata de los abogados y en definitiva de la abogacía diligente, es decir, efectiva, viabilizadora, que logra la justicia a nivel preventivo y correctivo frente a la IA comercial. Y por eso propiamente se trata de la optimidad, es decir, de la eficacia, de la diligencia, de la evolución jurídica, de la evolución del derecho. Entonces, como último punto, ¿cuál es la optimización jurídica, es decir, el alto rendimiento jurídico del abogado en casos sobre IA comercial a nivel preventivo y correctivo? Pues primero con su propia capacidad jurídica de entendimiento y aplicación de lo jurídico y por supuesto se puede complementar con inteligencia artificial, pero cuando existe de una forma válida. O sea, cuando existe el producto de IA comercial como complemento para sus actividades jurídicas profesionales de una forma válida. En eso consiste lo Legal Tech, la tecnología conocida como Legal Tech, la inteligencia artificial para el sector jurídico conocida como Legal Tech, válida. Porque si se trata de un producto de Legal Tech inválido, esto es un problema, es algo antijurídico, no es algo válido. Ahora que el abogado exista es culpablemente, precisamente por ser negligente o doloso cuando conocedor de ello, cuando es conocedor de ello y no le interesa y lo desatiende, entonces pues precisamente ahí no se está optimizando, sino complejizando antijurídicamente. Por un descuido, cuando se trata de la negligencia, o por una intención, cuando es un dolo, según el caso. Y por eso se trata, reitero, de la optimidad de la abogacía con base en el fundamento jurídico profesional, o sea, debe tener en cuenta los fundamentos jurídicos a nivel profesional, como abogado, ¿cierto? Y por eso se trata, reitero, del conocimiento de aplicación profesional de lo jurídico. Y por eso se trata del profesional en cuanto a la libertad y por ende lo permitido, es decir, lo permitido, y por ende el límite, es decir, lo prohibido. Y por eso es que así detecta la forma, es decir, por eso es que así detecta los distintos problemas jurídicos frente a la IA comercial, tales como cómo debe existir la privacidad, la publicidad, el tratamiento de datos personales y no personales, la propiedad intelectual, ¿cierto? La dignidad, el manejo de sesgos.
la gestión de algoritmos, etcétera, y es cómo lograr a la vez la solución para que ello exista válidamente a nivel preventivo, o es quien aclara si ello existió válidamente o inválidamente a nivel correctivo y así solucionar el conflicto que exista sobre IA comercial. Y por eso se basa en la procedencia jurídica, en la procedibilidad jurídica, en lo procedente jurídicamente, en los elementos de la libertad y por ende del límite jurídicamente. Y por eso, reitero, se basa en la evolución, en la simplificación, en la alta contundencia jurídica, en el permanente perfeccionamiento, en la permanente profundización jurídica para un mayor entendimiento, cada vez más entendimiento jurídico y cada vez más como consecuencia capacidad de aplicación de lo jurídico, es decir, para obtener alto rendimiento jurídico, por ende cada vez más, es decir, para lograr armonía jurídica y por ende de una forma cada vez más simple. Armonía jurídica que solo existe cuando es integral, total, absoluta, completa. Y por eso los invito a conocer nuestros servicios de entrenamiento de abogados en cuanto a la libertad y el límite jurídicamente para asuntos preventivos y correctivos sobre IA comercial en www.legadly, con doble L al final, .ca, para que conozcan el seminario para abogados que ofrecemos, el curso de entrenamiento para abogados y el entrenamiento para equipos de abogados sobre el tema. El seminario para abogados es un espacio contundente de 3 horas y media donde conocen los fundamentos jurídicos profesionales para manejar asuntos jurídicos preventivos y correctivos sobre IA comercial y a la vez cuenta con partes prácticas de simulacros de casos preventivos y correctivos sobre IA comercial y realización de cuestionarios diseñados estratégicamente para detectar el trasfondo jurídico y por ende la respuesta, por ende óptima frente a cada asunto del cuestionario. Y el curso es igualmente basado en una parte teórica jurídica profesional y la realización de las actividades prácticas igualmente de simulacro de casos y realización de cuestionarios.